Bendiciones. Ya si usted ha estudiado el capítulo 7, que fue muy interesante, hoy entramos al capítulo 8, la continuación, porque quedamos en juicio sobre una religión obscena que avanza del 8 hasta el 3 con la misma idea del capítulo 7. Acuérdese, del capítulo 7 tomamos una idea central: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Y después de esto, pero que a mí me impactó y fue mucho: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y veíamos una cantidad de sucesos antes, que lo que había hecho la vida personal de cada uno de ellos es terrible, pero después para adelante, lo que vimos en el 7 nos impresionó, y vemos por qué Dios tiene razón de castigar a su pueblo. No son una causa, sino muchas las causales que ha cometido falta al pueblo de Dios. Vamos a entrar al capítulo 8. Oramos al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia y con nuestras Biblias abiertas para leer de tu palabra. En este momento, en este instante, necesitamos de ellas. Señor, necesitamos alimento para nuestras vidas. Quizás no podemos estar en tu templo, pero en este instante podemos leer de tu palabra y podemos darnos cuenta, Señor, que tú a través de ella nos fortaleces, nos alientas, Señor, nos corriges. Pedimos tu bendición para nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer la continuación de una religión obscena y son los versículos del 1 al 3. Vamos a ver que sigue avanzando en lo que se decía del capítulo 7. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Capítulo 8, versículo 1, habla que él va a sacar a todos los huesos de quienes, reyes, los huesos de los sacerdotes, del príncipe, de los profetas, que era como la estructura del gobierno en Judá, pero también habla de los moradores, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Que él va a sacar los huesos quizás de la sepultura, quizás no están ni en la sepultura, porque en el capítulo anterior hablaba que no iban a ser sepultados, sino que iban a ser como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces, en el versículo 2 dice: los esparcirán al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. La ayuda me marca sol, la luna y el ejército del cielo. Eran deidades astrales, adoradas por Judá, antes, durante y después del reinado de Manasés. Irónicamente, los huesos de aquellos que adoraban a esos dioses paganos se esparcirían delante de ellos y se le negaría la decencia de la sepultura. Era como aún, es que increíble Dios, a un muerto Dios no le iba a dejar, lo iba a dejar tendido sus huesos. ¿Ah? Como una abominación, eso no es, es como una aberración, como es decir, como lo más repugnante de dejar los huesos esparcidos, pero ellos, ahí está el sol, adóralo ahora, ahí está la luna, adóralo,
ahí está la diosa del cielo, adórala. Ahí van a estar sus huesos. Órenle a los que le preguntaban, a los que honraban ellos, el Señor los iba a avergonzar. Por eso acordémonos que en el versículo anterior, porque por eso digo, va airado, dice, por tanto de aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofé, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofé. Pero no habrá lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo. Estoy hablando del capítulo 7, versículo 37. Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida del ave del cielo y de la bestia de la tierra, y no habrán quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo, voz de alegría del esposo y de la esposa, porque la tierra será desolada. Y en este valle de Hinón, el Señor iba a dejar ahí los muertos. ¿Qué situación? Y ahí donde de nuevo volvemos. Por eso no ores por este pueblo. No clames por este pueblo. ¿Y ellos qué pasará? Escogerán la muerte antes que la vida. ¿Será terrible vivir? ¿Será complicado? Era mejor morir para ellos, pero morir no en una condición digna, sino en una condición indigna. Vamos a seguir leyendo del 4 al versículo 9. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Aquí el subtítulo me marca el peligro de las falsas enseñanzas. Oiga, y hoy día estamos en un momento actual. Veía el otro día un informe en nuestra nación que había nacido una nueva secta o idea religiosa. Esta secta marcaba su doctrina, pero increíble. Y no solamente esta, sino han salido pero una cantidad de ideas, cada uno con falsas enseñanzas. Y hoy día nos encontramos en una situación de personas que cada uno coloca su propia idea, su propio pensamiento y su propia enseñanza, su propio sentir, y la gente cree. Y no estamos hablando de gente inculta, estamos hablando de gente de conocimiento, gente que es atrapada, fácilmente captada su mente y son cambiadas las ideas. Pero no solamente en este tiempo pasa eso, sino vamos a hablar también que esto viene de atrás. Esto le pasaba al pueblo de Judá, a la nación, del pueblo de Dios. Y aún siendo hombres de la palabra, hombres que escribían, que son los escribas, ellos también arreglaban la palabra para su gusto, para su interpretación. Le dirá a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde
con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Ellos no obran rectamente y más encima tienen una pregunta, ¿y qué he hecho? No, si yo no he hecho nada malo. No hay en ellos una conciencia, no hay en ellos una palabra, no hay en ellos una visión. No, ellos lo que hacen es bueno. Y lo que hagan ellos no le molesta a nadie. Lo que hacen ellos no están ni ahí, yo soy así. Y ese sentido, lo que le marcaba ahí al pueblo de Judá, Dios está buscando un arrepentimiento y ellos no quieren arrepentirse. Y Dios no entiende por qué no quieren arrepentirse. Si aún la naturaleza entiende el orden. Dice, utilizando un ejemplo de la naturaleza, Jeremías destacó que incluso las aves obedecen a los instintos que Dios le ha dado. Del mismo modo, la obediencia al pacto debía ser natural. Para el pueblo de Dios debía ser de una forma espontánea. No debía ser con rebeldía o con rebelión. No, espontáneamente. Decir, yo amo al Señor, yo quiero al Señor. Vivir en ese primer amor, no terminar nunca ese primer amor. Pero fue el primer amor. Fue la primera vivencia. Pero de ahí hubo, ya no es el primer amor, sino ya es mi enemigo aquel amor. Ya es mi rival, ya es alguien que me irrita, ya es alguien que no puedo soportar. Entonces, las personas, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no podía ver a Dios, no quería escuchar la voz de Dios. Querían seguir sus propios caminos. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente lo han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas, siendo que ellos mismos estaban escribiendo el libro de la ley, ellos escribían, pero su pluma era pluma mentirosa. Y aunque se creían sabios, no conocían a Dios. Aunque escribían de Dios, no conocían a Dios. Omni fides eran los que ministraban los sacrificios, eran los que recibían para el holocausto, pero dice la palabra que no tenían conocimiento de Dios, siendo sacerdotes, siendo hijo del sumo sacerdote que era Elí. Complicado. Sabios, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Qué terrible en este sentido. Cómo Dios está luchando en esto. Vamos a seguir leyendo del versículo 10 al versículo 11. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue que la avaricia. Esto lo habíamos escuchado en los capítulos anteriores. Desde el profeta hasta el sacerdote, el profeta, sacerdote, todos hacen ¿qué cosa? Engaño. Todos hacen engaño. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. ¿Quiénes? Profeta y sacerdote, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se da cuenta? Nosotros en este tiempo vivimos un tiempo adverso, de dificultad, un tiempo que no esperábamos. Pero algunos hermanos,
no va a pasar nada, no. Algunas veces, no sé si es por pasión, no sé, pero a veces tenemos que ser centralizados. No solamente vivir de emociones, sino entender los tiempos que vivimos. Y en estos tiempos que vivimos es es un momento complicado de lo que estamos viviendo. Pero no podemos entrar a la emoción o a la pasión. Tenemos que estar centralizados. No podemos decir, no, viviendo en este instante quizás la enfermedad, esta grande, este virus que se ha desparramado sobre el mundo, diciendo, no, a nosotros no nos va a tocar. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. No podemos estar como los falsos profetas que marcaban paz, paz. No, a nosotros no. Tenemos que tener un cuidado. Si Dios no nos da una palabra, si Dios no nos da un mensaje, no usemos nuestro emocionalismo y que podemos dañar a otros. Y aquí ellos, quizás con ese emocionalismo, no, no, paz, paz, no va a haber guerra. Eso hizo descansar al pueblo, eso hizo confrontarse o tener una rivalidad muy fuerte contra el profeta Jeremías y no escuchar la palabra de Dios a través del profeta. Entonces ahí empieza un gran problema. Jeremías criticó a los falsos profetas por fomentar una falsa esperanza de seguridad, una falsa seguridad en el pueblo, hipnotizados por la cómoda y provechosa doctrina de la paz y la prosperidad. Eso ya pasaba antiguamente. De la prosperidad, de la plenitud, del bienestar y el contentamiento. Siguen haciendo lo malo, total Dios los sigue bendiciendo. No siga haciendo lo malo. Los israelitas descuidaron el arrepentimiento, descuidaron la obediencia que produciría curación. Ese fue un problema. Porque la doctrina lo llevaba a la doctrina de paz, prosperidad, la doctrina de la plenitud, del bienestar y el contentamiento. No de hacer las buenas obras delante del Señor. Y nosotros vamos a seguir leyendo del 12 al 17. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidad ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amén. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominaciones? Ciertamente no
sean avergonzados en lo más mínimo, a pesar de que todo lo que le marcaba la palabra el profeta, no tenemos vergüenza, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. El versículo 13 me dice, este pasaje se lee en las sinagogas cada año entre el mes de marzo y abril para conmemorar la destrucción del templo por los babilonios. Este versículo 13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que les ha dado pasará de ellos, y los que les he dado pasará de ellos. Este versículo entonces se lee en las sinagogas cada año entre el mes de marzo y abril para conmemorar la destrucción de qué cosa, de lo que más querían ellos, el templo. El templo. ¿Se imagina si hoy día, en el año 2020, lo único que quedó del templo fue un muro lateral? Y ese muro hoy día se llama el muro de los lamentos. Es lo único que quedó del templo, pero para ellos es lo más sagrado. Lo más sagrado, si hubiese quedado el templo, imagínense. Pero es lo más sagrado que ellos van, ahí hacen sus plegarias, sus ruegos al Dios de Israel. Ahí los judíos ultra ortodoxos, religiones, el mundo entero va a lo más especial que es lo que quedó, que es ese muro. Pero aquí se conmemora la destrucción del templo. La destrucción del templo. Lo que Dios le marcaba, lo que Dios marcó aquí, esto ha perdurado por los años. Y como evidencia queda solamente un muro que hoy día se le marca como el muro de los lamentos. Porque no estamos sentados, porque nos estamos sentados, reunidos y entramos en la ciudad fortificada, perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a qué, a perecer, y nos ha dado a beber agua de qué, de hiel, porque pecamos contra Jehová. Y Dios le había dicho en el capítulo 2, en el versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y ahora por su pecado, ahora por sus obras, por sus malos caminos, por su mal corazón, Dios ya no le va a dar de beber agua, fuente de agua viva. Ahora le va a dar a beber aguas de hiel. ¿Qué cambio? ¿Y por causa de qué? Porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación, he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad de los moradores de ella. ¿Sabe? Aquí habla de temblar la tierra. Y es un hecho que parece, pero está hablando de los caballos. Es decir, era tanta la caballería de Babilonia que la tierra temblaba. Y uno dice, uno cuando va al campo, y usted, no sé si es del campo el que está escuchando, pero cuando va al campo y cuando pasa una gran cantidad de caballos, la tierra se mueve, tambalea la tierra. E imagínese un gran ejército con una tremenda caballería que venga, hace temblar la tierra. Es que era grande el ejército de Babilonia. Dios se lo había entregado. En el versículo 18, el profeta sufre por el pueblo. Venimos viendo al profeta quebrantado con tanta situación que ha visto. Él viene quebrantado, y él ya viene destrozado, viene por dentro deshecho el profeta. Y ahora él coloca de nuevo este dolor que siente. A causa de mi fuerte dolor,
mi corazón desfallece. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella quien, su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué importante en este sentido lo que va marcando el profeta. Qué doloroso lo que marca él en el capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 19, mi entraña, mi corazón, dice, me duele la fibra de mi corazón, quebrantamiento sobre quebrantamiento. Es decir, ya está hecho agua el profeta, está quebrantado pero muy profundamente. Y aquí sigue marcando el dolor que siente. Dice, ¿y por qué? Y lo marca ¿por qué? Porque me hicieron airar con su imagen de talla, con vanidades ajenas. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Ahí usa el mismo término del capítulo 4, en el capítulo 4:20. Dice quebrantamiento sobre quebrantamiento. Y acá pone quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Yo creo que el profeta ni dormía. Yo creo que el profeta no podía dormir y quizás si estaba durmiendo, estaba tratando de soñar, él veía y veía y veía y la palabra de Dios era fuerte y tenía la visión y despertaba y lloraba y quizás quería clamar por este pueblo, pero él veía que el pueblo no razonaba. No hay bálsamo en Galá, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. En esto habla del bálsamo de Galaad. Dice, en el lado oriental era muy conocida por sus bálsamos curativos. Para eso él quería un bálsamo. Era un bálsamo curativo. ¿Ah? El bálsamo provenía de árboles del pistacho y del lentisco. Pero él quería ese bálsamo. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. ¿Cómo habrá estado el corazón del profeta? Sabiendo lo que va a pasar. A veces nosotros nos sentimos abrumados, llega una mala noticia o un mal momento y esa situación a veces tratamos de dormir y empieza la mente, en la noche empieza, no nos deja dormir y espanta nuestro sueño. ¿Cómo habrá estado el profeta sabiendo lo que Dios iba a hacer con su nación? Pero hay otro detalle. Él buscaba a alguien que creyera. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es decir, el tiempo ya está cumplido. Hubo un tiempo en el cual podían ellos recapacitar, un tiempo en el cual ellos podían razonar, un tiempo que podían convertirse y arrepentirse. Ya pasó la siega, ya pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se acababa el tiempo para el pueblo de Judá. El Señor les sea bendiciendo y le esperamos para el próximo capítulo 9. El Señor les bendiga.